mundo cada vez más complejo, en una vida cada vez más compleja, una vida urbana cada vez más compleja, donde la problemática se vuelve cada vez más entreverada, donde esa cuestión que a veces mencionamos livianamente, pasamos de la sociedad de masas a la sociedad de tribus, se lleva a una cuestión absolutamente potenciada, lo minúsculo, atomizada totalmente, donde se cruza un nivel de agresividad total en todo Occidente, digo, para salir de la discusión local. Con respecto a cualquier tema, digo, ustedes son padres, no saben si vacunar al pibe o no vacunarlo, si darle leche o no darle leche, si darle pan o no darle pan, porque hay teoría y contrateoría para con todo. A mí me gustaría tirar a 4 conceptos, por supuesto que son para discutir, para debatir mucho. Parece que hay algunas tensiones que no hay que correrle, digamos, la discusión política, pero teórica también. Uno, ¿para qué la urgente necesidad que tenemos de diagnosticar la dinámica de la biopolítica cultural? Entonces, una primera coordenada necesaria, ¿qué es la biopolítica cultural? Segundo, la necesidad de también afilar herramientas conceptuales que surjan del calor pluridentitario para pensar esas tensiones entre el universo del mercado y del trabajo. No creo que sea bueno quedar presas y presos de esas falsas dicotomías, pero esto lo quiero después retomar. Entonces, esto que García Linera llama cómo radicalizar la democracia. Si no pensamos que en el centro de la pregunta está cómo radicalizar la democracia, hay una tensión que me parece que estamos perdiéndonos de pensar. Después, también me parece importante entender las territorialidades de las culturas políticas. No podemos dejar de preguntarnos cuál es la morfología de la territorialidad, de la diversidad en las culturas políticas en la actualidad. Sería muy necio de nuestra parte no pensar que las nuevas tecnologías de la comunicación van hacia la segmentación y a la identificación de esas diversidades que tienen que ver con conceptos de deriva de la construcción de la subjetividad, mucho más complejo que decir somos una sola cosa. No somos una sola cosa, muy por el contrario, somos un devenir bastante complejo, atravesados y atravesados por esta complejidad de las sociedades modernas y también postdemocráticas. Creo que esas 4 coordenadas, cuáles son la dinámica de la biopolítica cultural entendida como una gestión compleja de la vida simbólica y material, cómo hacemos para dar las disputas por la radicalización de la democracia, entendiendo que la democracia es el espacio total para pensar nuestra práctica profesional, nuestra práctica política, nuestra práctica reflexiva atada e hilvanando la práctica profesional de gestión. Algo que dijo el chino lo tomo. Lo que está en crisis es el modelo de democracia participativa en el mundo. No podemos escaparnos de eso. No podemos escaparnos de eso. Por lo menos en Occidente, el modelo de la democracia, digo, que estamos viviendo, digo, está en crisis. Está muy discutida por todos lados. Nosotros lo vivimos. Bueno, hay un montón de preguntas que se salen. Todo eso va decantando y nos impacta de lleno porque tenemos una profesión, vuelvo, que es urbana, que tiene que ver con la forma de vivir, de convivir, de malvivir o de supervivir. Perdón. Y hablamos de un título que en los 90 lo discutimos, sos promotor sociocultural, una discusión boluda que perdías tiempo. Se llegó a un punto, gestión cultural, listo. Lo que digo, ojo que la palabra gestión no implica política, y esto es política. La gestión cultural es política. Digo, si no tenés una definición ideológico-política de qué es la cultura, qué es el arte, qué es el Estado, qué es el patrimonio para vos, sos un pelotudo. Básicamente, te sumergís en un mundo artístico, del cual los gestores culturales estamos dando la discusión como corriéndonos, pero la gestión cultural parte del universo artístico, que es un universo básicamente miserable. Digo, un universo de egos, un universo de... Digo, y está bien que lo sea. No es que me digo, ay, qué malo, son miserables. No, es un universo ombliguista, digo, porque la creación, porque la tradición nos lleva a eso, ¿no? En el medio está la mirada antropológica de los 80 para acá. Descubrimos los pueblos originarios, el género, las edades. ¿Cómo lidiamos con esa complejidad absoluta? Es un quilombo, ahí tenés que hacer recortes. Digo, ¿sobre qué vas a trabajar? ¿Cuál es el recorte que haces? ¿En función de qué lo decidís? Yo les decía antes, gestión cultural en los 90 se instala
y genera un consenso, naturaliza una idea que después algunos van a discutir, que es yo, Santillán, con el tema de que gestar es también, que gestión también es gestar, gestación, pero digamos, el sentido más administrativo es el que primó y el que permeó toda nuestra formación y todas nuestras carreras. Digo, en ese momento, en los 90, ¿ustedes vieron la etapa de Eñe en cuanto se da el cambio de gobierno aquí? La primera etapa de Eñe, después de las elecciones, el 22 de noviembre, dice ¿qué modelo de gestión cultural necesita la Argentina? Hay de vuelta un desplazamiento semántico donde las políticas empiezan a correrse. En el organigrama de los ministerios culturales desaparecen las áreas de políticas culturales. El Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires, que se sancionó con una ley participativa donde varios sectores, con sus déficits enormes en su modelo ideal, se extingue con el cambio de la ley de ministerio y crean una secretaría primero de gestión cultural y después un ministerio de gestión cultural. Hay una intencionalidad también de poner eso, de poder pensar en el 2001, después de la crisis neoliberal profunda, que había otro mundo posible y que se podía construir colaborativamente, y que ahí el tema de los hackers tenían algo interesante, que no era solamente romper los sistemas, como este festival que creamos hace 14 años, ¿no? Era pensar de que está bien, romper el sistema era una parte interesante, pero esencialmente era la construcción colaborativa. Entonces, el lugar del artista, yo hoy no sé si ese es el lugar egocéntrico, porque cuando hablo con los pibes de Media Ninja y le digo, ¿cómo pongo el crédito a la foto? Me dice Media Ninja. No hay discusión, es el colectivo lo que prima. Y empiezan a haber otras discusiones que permanecen y permean. Pero digo esto, pensar la gestión cultural también en relación a lo que traía Ezequiel un poco de pensar en la reivindicación de todos los derechos, al trabajo, a la educación, a la salud, a la vida digna, ¿no? Un poco, y al respeto en esa diversidad que un poco había en el reconocimiento de cosas que ya estaban pasando acá, tecnologías sociales que nos podían servir para mejorar nuestras prácticas de vida, ¿no? Esto un poquito. Si bien hay un común acuerdo en entender la concepción antropológica de la cultura, me ha pasado toda la vida de sentarme en mesas de personas que trabajan en el campo de la organización de la cultura, ya sea en gestión, en producción cultural, y que caigamos todo el tiempo en el arte y en el patrimonio, digamos. Las bellas artes y el patrimonio eran como todos los ejemplos y las prácticas que aparecían todo el tiempo. Y me parece que estamos en un momento interesantísimo porque acá, si bien apareció en forma marginal, porque la discusión se da sobre los modos que tenemos de habitar y de relacionarnos. Entonces, las disputas políticas, económicas, por uno o por otro modelo, me parece que empiezan a encerrar eso. Y no existen indicadores para pensar cuáles son las políticas municipales culturales en un municipio, serias, no existen planes estratégicos de cultura, hay mucho campo por desarrollar. Nosotros estamos en una etapa muy embrionaria. Entonces, me parece que hay que salir también de ciertas coyunturas y la mezcla de ciertas perspectivas políticas hacia cómo pensar el campo. Yo entiendo ciertas urgencias, pero insisto que me parece que el debate para un mundo, para el cambio en la forma de construir y demás, tiene una perspectiva de muy largo aliento y a lo mejor nuestra vida va a ser en pos de eso. Y me parece que si no llegamos no es un fracaso, me parece que es ir construyendo las capas para ese. En ese marco, gestionar la cultura es un tema raro. Porque gestionar culturas, está bien, suena bien decir gestionar culturas. Pero ¿qué significa eso en el día a día? Gestionar territorios, gestionar estructuras, macro, micro, que cambia totalmente. Cuando hablamos de gestión cultural hablamos de muchas gestiones culturales. De una gestión que es eminentemente urbana, donde tenés escalas, donde tenés miradas diferentes, necesidades, carencias, vacíos y deseos diferentes. Cómo fundamentalmente también vitalizar mucho las herramientas que tenemos para hacer necesariamente entornos en los que la polifonía de experiencias dialoguen y disputen, porque si no hay disputa tampoco hay diálogo. La negación de la disputa no favorece al diálogo, favorece al ocultamiento de las lógicas del poder, que son terriblemente efectivas para los tiempos en los que se cierne una nueva etapa del neoliberalismo que va fagocitando y horadando día a día distintas formas del derecho, de nuestros derechos. Los derechos culturales, uno de ellos, el derecho a la diversidad, el derecho a la polifonía, a las vidas multicolores
Y está bien, es un primer encuentro, recién nos encontramos. ¿Por qué tardamos tanto? La última vez que participé en un encuentro así era junio del 2002. Es un horror. Es un horror hacer cultura en la nave de los sueños. En la nave de los sueños lo hacíamos, enfrente de un edificio tomado enfrente del departamento de policía. Digo, tiene que llegar, y volvemos a la característica de clase media. Nos la tienen... nos tienen que hacer lo que nos están haciendo para que nos juntemos. Después volvemos. Yo se lo endilgué a los artistas, siendo parte del artista. Los gestores culturales venimos de esa tradición. No nos encontramos porque nos pavoneamos. Porque todos se la están midiendo, nos la estamos midiendo todo el tiempo, hasta que encontramos una cuestión en común. Que es otra realidad, digo, porque nosotros también somos ególatras. Los gestores culturales venimos de esa tradición. Del ombligo y la pequeña lucha de poder, no lo otro. Mejor no nos juntemos, digo. Es un urgente proceso de demolición de falsa dicotomía que no nos permite pensar con honestidad y con la verdadera urgencia que el tiempo nos está planteando frente a nosotros. Por supuesto que en el centro de todo está la política, por supuesto que en el centro de todo está también la gestión de la vida, ¿no? ¿Qué tipo de vidas son las que pensamos, deseamos para nuestras comunidades, para nuestras tribus, para nuestras trincheras? Arriesgarnos a pensar. Deleuze decía, bueno, nada del optimismo. El optimismo no nos sirve, hay que crear herramientas nuevas para la lucha. Si nos quedamos con la agonía del concepto, me parece que el tiempo nos pide efectividad. Nos pide efectividad y mucha osadía en esto de poner a jugar el pensamiento que surge de la acción y la reflexión sobre el pensamiento y sobre la acción y el intento de, no sistematización, pero sí en todo caso de creación de cajas de herramientas, como decía Aníbal Ford en un hermoso texto que se llamó Navegaciones, uno de los primeros textos de crítica cultural desde la perspectiva de comunicación y cultura, cómo la multidisciplina llegó para quedarse aunque no nos guste, digamos, ¿no? O sea, cuesta un montón de hablar esto que traías vos del ego y como de esto. No sé, es como muy difícil no estar hablando primero de lo que pensamos, de lo que hacemos, de lo que esto, de lo que lo otro, y no estar pudiendo centrarnos en, bueno, porque necesitamos ese tiempo también, a eso voy, ¿no? ¿Por qué no nos encontramos antes? Y porque nos ganó el sistema, digo, más allá de que hayamos hecho cosas, qué sé yo, nos ganó, y tenemos que reconocer que nos ganó, y tenemos que ver por qué nos ganó, y descubrir eso y visibilizarlo para que no nos vuelva a suceder. No puede ser que en los años que tiene la profesión y la carrera en gestión cultural, ahí hago el paréntesis, haciendo capacitaciones para gestores en todo el territorio nacional, escribiendo y qué sé yo no los conozca. Y ustedes no lo digo, ¿se entiende? Esto es una locura, porque nos aportamos un montón entre lo que estamos pensando, juntas y juntos. Por otro lado, retomo lo que decía el chino, tenemos que discutir sin el optimismo. Digo, cuando discutimos la gestión cultural, cada grupo a nivel grande se mira a sí mismo con un optimismo. Por eso me parecía interesante como eso, pensar si hay una biopolítica cultural, si hay una forma de complejizar y radicalizar la discusión dentro del espacio democrático, si hay la posibilidad también de entender qué herramientas tenemos para dar cuenta de las nuevas territorialidades de las culturas políticas y también cómo hacemos para demoler esos, como decía Nietzsche, ídolos con pies de barro, que son el resultado de luchas de valores que van diciéndonos lo que el mundo es, y muchas veces, como el sentido común es tan efectivo, participamos de ese sentido con el que pensamos el mundo. A mí me parece que hay que multiplicar, hacer estallar por los aires muchas de esas categorías canónicas que no nos permiten reconocer cómo vivimos en el conurbano. Yo trabajo en cárceles de pibes, no quería hacer una cosa así, digamos, de referencia, pero la verdad que la experiencia de mis compañeras y compañeros que están pensando cómo se incluyen en este mundo tan hostil, cómo se incluyen desde el mundo del trabajo, en este mundo tan hostil, que a veces están hoy mejor en cana que afuera. De hecho, en una reunión con el Instituto de Criminología nos mostraban que los índices en términos proporcionales disminuyó lo que es la población de jóvenes adultos entre 18 y 21 años, la cantidad de pibes que en relación al crecimiento exponencial de otras poblaciones, pero se multiplicó la cantidad de pibes que reinciden en los primeros 6 meses. Eso se disparó, o sea, la cantidad
de pibes que salen y a los 6 meses vuelven a entrar, se disparó y supera todos los promedios de crecimiento, digamos, de detención. Eso tiene varias respuestas, pero ¿para qué? Como bien se dijo acá, la gestión cultural, como buena pregunta, ¿no? ¿O qué hacer? ¿Para qué y qué hacer? ¿No? Me parece que ahí hay algunas claves lindas para pensar. Parte de lo que estaban diciendo hoy, que la disputa es política, o sea, yo en eso, la disputa es política, pero para poder armar la disputa política, primero tenemos que saber qué, porque tenemos ganas de decirlo, porque necesitamos decirlo, porque necesitamos que se conozcan los territorios que trabajan, porque digo, el compañero decía, está desarmado, creo que acá todos tenemos ámbito académico, militancia territorial, trabajamos con situaciones de extrema vulnerabilidad, digo, tenemos como estos códigos que no es que estamos eximidos, se está haciendo lo que se puede también. Y más que mostrar eso, me parece que lo que hay que hablar cuando hablamos de la participación y de la red, hay que empezar a mostrar un montón de pequeñas prácticas que se hacen en los territorios, que no vienen de la universidad, no vienen de la gestión, no vienen de ULA y están haciendo unas transformaciones increíbles. Y son prácticas diferentes, que tensionan, que movilizan. Bueno, esas hay que empezar a juntarlas. Y eso es conocimiento, ¿no? Entonces, pensaba, qué difícil pensar en una sola reunión, digo, hasta creo que es egocéntrico también de nuestra parte, ¿no? Decir que el 2 vamos a, creo que alguien decía, yo vine a que hoy responda, y es como medio imposible. No me critiques delante de mi hija. Para eso lo traje, básicamente. Eso, Arte y transformación social, nosotros somos lo de verdad, somos los que tenemos la ética y la moral. Nosotros hacemos cosas en el territorio. Decime qué proceso, cómo lo mediste, si aparece, desaparece. Digo, los de las industrias culturales, nosotros sabemos que el emprendedor es el que sostiene la diversidad cultural. Los productores, a ver, vas a una provincia y están todos con chupines blancos, son todos Abel Pinto. Entonces, digo, perdiste por todos lados. Digo, los que se dedican nada más que al arte, digo, no, el arte transforma. Yo me metí en el arte, digo, yo soy músico. En el mundo de la cultura porque es transformador de lo social. A veces es un entretenimiento de clase media. Llega un momento de decir, a ver, ¿qué transforma? ¿Cómo? ¿Por qué? Transformó mi vida, todo bien. ¿Pero alcanza eso? A ver, todo esto lo digo hoy. Hay muchos chicos, no puedo decirlo. En el marco de un gobierno, en el marco de una historia en la cual pensábamos que tenía un montón de derechos, que hablábamos todo el mismo idioma, que todo, LTA diría el Diego, ¿no? Digo, en el cual decimos, che, ¿realmente tenemos tanto derecho? ¿Realmente transformamos? ¿Realmente tiene valor? Digo, todo bien, el arte contemporáneo, el arte político, ¿transforma algo más allá del bienestar de que lo hizo, se sacó la foto, va al Facebook? Digo, el voluntarista que va a la villa que dice, ¿cuál es el proceso que detona? Yo qué sé, la PH15 hace 10 años que laburan, hablan con la familia, con esto, y saben que para hacer un proceso así tienen que romperse el culo 5 años. Digo, ¿qué es lo que estamos haciendo? A ver, y cada uno de los actores, yo mismo me pongo, digo, todo bien, yo dirijo una carrera, la diseñé yo. ¿Qué discusión estamos dando desde la carrera? Estamos preparando para la práctica profesional. ¿Qué práctica? ¿En función de qué? Digo, ¿cuál es la base teórica de la que parten los pibes? ¿Qué discusión están dando? En un marco, como dije antes, según donde te pares, cualquier servicio cultural tiene una carga ideológica totalmente distinta. Seguimos diciendo que la cultura es buena, que el arte es bueno. Mira que venimos de una felicidad, es un montón de técnicas, y ahí te respondo un poco a vos, digo. Es un montón de técnicas, vos pintás a partir de un montón de técnicas que aprendiste, que alguien decidió, no es que de la nada pintás. Hay una gestión, alguien decidió que sean esas técnicas y no otras, que tenga esa mirada y esa otro, que tenga esa luz o ese otro. Ojo, digo, alguien decidió que las canciones tienen que durar 3 minutos, que son verso, estribillo, y nos fuimos nosotros. Entonces ahí interviene la gestión, y esa gestión tiene una carga ideológica y política que tenemos que discutir a fondo. ¿Cómo transformamos? Esa idea que nos trajo Judice, que sintetizaba un poco del recurso de la cultura, ¿no? La cultura para la pobreza, la cultura para... Me parece que era de pedir demasiado. Cuando yo me refería a esta mirada artística provocadora, tiene que ver con la masa de tipos que desarrollan alguna disciplina artística. Sí, por supuesto, creo que hay colectivos desde Media Ninja hasta los colectivos, digo, más de arte político. Sí, creo que el arte contemporáneo es aquel que nos va abriendo puertas también para nuevos lenguajes y para nuevas formas
de discutir esas palabras que marcaba Pablo. Sí, lo que reclamaba es, digo, que no termine siendo eso una paja, digo, que sea algo que tenga un impacto real, digo, en cada uno de los lugares donde nosotros establecemos esas discusiones hoy en día. Y recién pensaba en un ejemplo que no lo tenía sintetizado de esta manera, pero que sí me parece interesante, que es lo que sucedió en el medio del golpe institucional que se dio en Brasil el año pasado. ¿Ustedes recuerdan cuál fue una de las primeras medidas del gobierno Temer? El Ministerio de Cultura. Desaparecer el Ministerio de Cultura. Pero yo lo que pensaba es esto: cuando se da la extinción del Ministerio de Cultura en Brasil, hay una reacción, principalmente de la clase artística, pero que permea un montón de movimientos sociales y hay una ocupación de predios. Y lo que rescato acá más interesante de todo era la discusión esta. Cuando vuelve el ministerio, que se da marcha atrás con la medida, los predios continúan ocupados. ¿Por qué? Porque la discusión era esto que traía Pablo también más temprano y que un poco se perfilaba. Porque no podemos pensar en que existan políticas culturales si no hay democracia. ¿De qué sirve tener derechos culturales si no tenemos derechos de participación política plenos? Me parece que el gran campo de lucha es la clase media. Somos de clase media y creo que el resultado de las elecciones y lo que está pasando tiene que ver con las clases medias. Seguir pensando en que tenemos que ir a trabajar a tal lado, digo, es acá donde se trabaja. El campo de lucha lo tenemos que dar en la misma clase media con las mismas herramientas y en el mismo campo. Y si no estamos, me parece que estamos enfocando en otro lado, no sé si por un tema de culpa, no sé por tema de por culpa de clase o por qué, estamos enfocando mal. Creo yo, me parece que es el lugar donde pelear, y pelear con nuestras armas, digo, trabajamos en la gestión cultural, es la cultura, son las artes. Incorporo las artes acá desde el lugar, y ahí ya te pego más Lucas en cuanto al lugar, el lugar de formación de los artistas, que es una discusión que dimos hasta el cansancio desde la mesa interministerial con el Ministerio de Educación y el área de educación artística, que ya no existe, porque el director de educación artística es un gerente de la Philip Morris. Pero bueno, sacando ese tema coyuntural, digo, no se puede seguir formando artistas que se expresen, porque sí. Que no haya una reflexión sobre la práctica artística, que vaya más allá de los nudos en los que se mete la misma reflexión de la práctica artística. Esa cuestión, vuelvo, que hace un eje constante sobre una teoría del arte para la nada, para mostrarse determinadas cuestiones. Me parece que hay que incorporar fuertemente desde la gestión cultural el campo de la educación artística y meter ese chip y empezar a dar esa discusión. Y dar esa discusión dentro de nuestra zona de confort, que es la clase media en sí. Me parece que, nada, lo veo por ahí digo, porque la gestión cultural, para transformarse, transforma luchando, peleando y peleándola en el lugar donde tenemos que pelear. No errarle al chicotazo me parece fundamental. No errarle al diagnóstico me parece fundamental. Pues si no estamos hablando de otra cosa. Estamos sacando fotos para el Facebook. Si no, nos formamos lamentablemente hasta en la disputa de los conceptos, ¿no? Eso que llama el actual candidato a senador por la provincia de Buenos Aires, ministro de Cultura, Esteban Bullrich. ¿Cómo nos preparamos para la incertidumbre? Bueno, no podemos regalarles el problema de la incertidumbre, no podemos regalar digamos, a ciertos proyectos políticos el problema del futuro, no podemos regalar el problema de sentarnos a pensar cómo generamos dispositivos de articulación que permitan la acumulación de proyectos políticos con vocación de mayoría. Le puse ahora este volumen más político porque me parece que la pregunta del para qué sobre todo para la gestión de proyectos, digamos, de vida que garanticen el acceso a un montón de derechos, no solo los derechos culturales, pero entre otras cosas me parece que los derechos culturales deberían también estar en el centro de la escena. Donde lidias todo el tiempo con un montón de miradas y donde vos decís voy a resignificar mi saber. No, entras en discusión en algún momento. No es solo resignificar un saber, es discutir con un montón de territorios a la vez.
los vecinos, los ciudadanos, las audiencias, los recortes, Juan Carlos Vegano, el que tiene barba, el pelado, digo, es como que hay una toma de posición permanente hoy en día. La gestión cultural está instalada desde la clase media. Por eso me hizo ruido la palabra empoderar a mí, ¿no? Como esta cuestión de que la gestión cultural tiene como una estética del pobrismo. Está bien si trabaja con los pobres, no trabaja con los otros, y el pobre está ahí, le tenemos que llevar cultura porque no tienen cultura. Digo, es como una mirada áspera, ¿no? Por no decir jodida, de eso.